Buenos días, continuando con las ponencias del curso de Telesalud. Bueno, vamos a exponer lo que es la vía aérea en pediatría. Mi nombre es Rosa Vázquez Romero, paciente segundo año de pediatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Yrigoyen, ¿no? Bueno, hablando de lo que es la introducción, la vía aérea pediátrica va a ser un tema de mucha importancia, suma importancia para nosotros, ¿no? Sobre todo para los residentes de pediatría, en la atención del paciente para el reconocimiento de patologías respiratorias, ¿no? Ahora, por ejemplo, a nivel de la cabeza tenemos diferencias anatómicas. El cuello de los recién nacidos y lactantes es más corto y no favorece el paso del aire fácilmente. Hay que evitar el crono en lactantes menores, no almohadas, por ejemplo, hasta los 6 meses. Hay que disminuir la muerte súbita con estas maniobras, ¿no? El occipucio en el pediátrico es mucho más grande mientras más chiquito sea, lo que hace que la faringe posterior tienda a torcerse durante la reanimación, ¿no? Y tenemos tres ejes, los ejes el oral, el traqueal y el faringeo, que están en planos divergentes. Y cuando colocamos una toalla y hacemos una hiperextensión de la cabeza, ¿no? Logramos que estos ejes, se alineen, ¿no? Ahora, la nariz en el pediátrico es corta, es blanda, es pequeña y es circular, y en menores de 2 meses generalmente son respiradores nasales obligados, ¿no? Lo que condiciona que cuando las narinas se obstruyan va a haber mayor resistencia. Se dice que a nivel de las narinas la resistencia total de la vía aérea es casi 50%, ¿no? Y en recién nacido hasta 80%. Las narinas van a doblar su tamaño ya cuando uno sea 6 meses. La mucosa nasal también va a estar poco vascularizada, los cilios van a ser escasamente desarrollados, lo que hace que no se entibie tanto el aire que entra, no se humedezca tanto o no se filtre, ¿no? Los cornetes van a ser inmaduros y van a ser poco vascularizados, y la respuesta vasomotora es débil a los cambios de temperatura, como a los procesos infecciosos o alérgicos. Entonces, un simple resfrío, ¿qué es lo que puede hacer? Ocluir completamente el paso de aire, ya sea por la presencia de secreciones, el aumento del volumen de los cornetes, ¿no? Por un resfrío y todo, que hace que el lactante se ve imposibilitado de alimentarse. Entonces es importante que nosotros despejemos las fosas nasales mediante aspiración de secreciones, ¿no? Para mejorar la función respiratoria del lactante. Ahora, hablando de la lengua, va a ser grande en relación de la cavidad oral en comparación del adulto. El mentón va a ser mucho más pequeño, que condiciona que haya mejor parto vaginal y nos ayude a la lactancia, ¿no? La trompa de Eustaquio también va a ser mucho más horizontalizado. La diseminación de las infecciones conlleva que sea mucho más frecuente en el pediátrico, ¿no? Hacia el oído. La lactancia entonces es recomendada que sea lo más verticalmente. Ahora, hablando de la laringe, se va a localizar en el pediátrico mucho más cefálico, que es a nivel de C2 en los neonatos, C3, C4 en los niños, C5, C6 en los adultos. La epiglotis va a estar localizada a nivel de C1, ¿no? Y se va a sobreponer sobre el paladar blando. ¿Qué es lo que nosotros podemos mencionar respecto a este tema? Que el ángulo entre la base de la lengua y la apertura glótica es mucho más agudo, ¿no? La epiglotis va a ser mucho más larga, va a ser mucho más blanda y va a tener forma de omega. En el adulto es mucho más corta, mucho más rígida y mucho más plana. Por eso es que se usa una pala mucho recta, ¿no? En el pediátrico, ¿no? Entonces, hablando de lo que es otra estructura, otra diferencia, que la laringe pediátrica va a tener forma de embudo como en la imagen derecha, inferior derecha, ¿no? Es mucho más estrecha en este embudo, en el cartílago cricoides, y la laringe del adulto va a tener una forma de barra. La porción más estrecha va a ser a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Los tubos endotraqueales que sean muy gruesos, más grandes, o intubaciones repetitivas, infructuosas en el niño, va a hacer que haya movimientos excesivos y errores durante la intubación, ¿no? Van a contribuir a la lesión subglótica y puede condicionar un edema que puede resultar en tejido cicatrizal, y esto condicionará una estenosis subglótica posterior. Ahora, tenemos otras diferencias, que son la ley de Poisson, ¿no? En la que dice que mientras un diámetro pediátrico, por ejemplo, el diámetro pediátrico de la tráquea es mucho más pequeño que el del adulto, corresponde a 1/3 en comparación del adulto, y según esta ley menciona que si hay una disminución del diámetro por edemas o por secreciones, va a aumentar la resistencia hasta 4 veces, ¿no? En comparación del, del adulto.
Entonces las diferencias de la tráquea también se ven a nivel de la longitud. En neonatos son más o menos 5 centímetros, a los 18 meses la longitud va a ser 7 centímetros, de 11 a 12 centímetros al final en el adulto, ¿no? Generalmente esta condición de que la tráquea sea pequeña va a condicionar que haya una intubación selectiva del bronquio derecho y la extubación accidental en los casos pediátricos sea mucho más común, ¿no? Como podemos ver en la imagen, el lactante y el adulto, el diámetro son diferentes, ¿no? Mientras más haya menor diámetro, en una vía aérea más pequeña, la resistencia va a aumentar. Entonces podemos decir que en el adulto el 80% de la resistencia de la vía aérea está en las zonas de conducción, que estas van a ser mayores de 2 milímetros de diámetro. Sin embargo, en los niños hasta los 5 años, la vía aérea pequeña distal va a contribuir hasta casi un 50% de la resistencia total de la vía aérea, ¿no? Sumado a eso también la resistencia a nivel de las fosas nasales, ¿no? Va a condicionar que el pequeñito o el pediátrico sea más susceptible a enfermedades que van a afectar esta zona. Por ejemplo, la bronquiolitis aguda. Mayor número y tamaño de las glándulas submucosas van a asociar a una actividad ciliar deficiente, que además va a contar con reflejos ineficientes, ¿no? Es una característica a nivel de las glándulas mucosas del pediátrico. Esta también va a ser o va a estar condicionada a que haya mayor cantidad y mayor acumulación de secreciones. Ahora, acá tenemos unas diferencias, ¿no? En estas guías van a haber diferencias entre los que son la vía aérea del lactante, pediátrico y del adulto, y en comparación también, ¿no? Es como un resumen de todos los temas que ya habíamos hablado. Entonces, con una respiración enérgica, ¿no? Esa es una diferencia también de lo que es a nivel de los cartílagos traqueales y músculos, fibras musculares de la tráquea en comparación del adulto, que esta situación no se va a dar. Ahora, a nivel del pulmón, en el pediátrico, las diferencias, por ejemplo, hablando anatómicamente, primero van a tener un peso, ¿no? Chiquitos de 200 gramos y en etapa adulta van a comenzar a aumentar casi hasta 500 gramos a nivel del izquierdo y en el derecho hasta 600 gramos, ¿no? En el pediátrico lo característico es que a nivel pulmonar la elasticidad es mucho menor, lo que va a condicionar que el neonato, su capacidad residual funcional disminuida, entonces siendo solo el 10% de la capacidad pulmonar total, ¿no? Casi similar al volumen de cierre o al volumen de colapso, lo que va a condicionar que estos pequeños, por esta elasticidad menor que tienden a tener más colapso, lo que se traduce en atelectasia. Entonces, si tenemos un niño que tiene una actividad metabólica alta, ya sea por una sepsis, ya sea por una insuficiencia respiratoria o por una patología que desencadena que este pequeñito aumente su actividad metabólica, va a requerir un aporte de oxígeno superior, ¿no? Superior a lo que normalmente requieren, que son de 6 a 8 mililitros kilo minuto, en comparación a los 4 kilo minuto del adulto. ¿No? Es importante recordar siempre que en el niño el aporte es 6 a 8 mililitros kilo minuto. Entonces, ¿qué va a condicionar esto o cómo se va a traducir? En que la frecuencia respiratoria normal se va a elevar, ¿no? Esto para compensar esta actividad metabólica, esto sumado a una inmadurez del centro respiratorio, ¿no? Va a condicionar a que hayan procesos que pueden hacer que el pediátrico desarrolle apnea, ¿no? Entonces, por ejemplo, depresión del centro respiratorio, puede haber hipoxemia, hipotermia, hipoglicemia, intoxicaciones por drogas, o los traumatismos craneoencefálicos, tosferina o bronquiolitis, ¿no? Va a condicionar a apneas, juntamente por esto, ¿no? Por un aumento de la frecuencia en compensación de una actividad metabólica y una inmadurez del centro respiratorio. Entonces, tenemos otras más abajo, yendo más hacia la vía pediátrica más inferior, tenemos otras características. Nacemos con 45 a 50 millones de alvéolos, ¿no? Y al final del desarrollo van a ser 300 a 400 millones. La alveolización generalmente se menciona que es hasta los 8 años y bueno,
Se menciona que esta parte a nivel de los alvéolos va a ser una importante área de intercambio gaseoso, ¿no?, en el niño, que puede llegar hasta 320 metros cuadrados de superficie de intercambio por difusión, porque estos alvéolos con los que nacemos van a estar envueltos por capilares pulmonares que se reportan casi más de 280 billones, ¿no? La ventilación colateral también es una característica importante que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Porque van a ser los canales de Martin que van a condicionar bronquiolo con bronquiolo, o van a conectar bronquiolo con bronquiolo, los canales de Lambert que van a conectar bronquiolo con alveolo, y los poros de Gone que van a conectar alveolo con alveolo. Entonces a esto se le va a llamar la ventilación colateral. Van a estar cubiertos de surfactante y permite el tránsito de macrófagos alveolares, ¿no?, de un lado para otro. Entonces, ¿cuál es lo característico y lo importante en esta parte de la circulación colateral? Es que aparece alrededor de los 3 a 4 años, ¿no? Entonces, en los niños pequeños son escasos o ausentes. Entonces, condiciona que cuando estos niños se llenen por una bronquiolitis de moco en estas zonas, no hay una circulación colateral compensatoria y va a haber un riesgo de atelectasia en el lactante. No, a nivel de la caja torácica también van a haber diferencias. La caja torácica va a ser más redonda, blanda y fácilmente comprensible en el niño para que puedan pasar por el canal vaginal. Las costillas se van a ubicar en posición horizontal durante el primer año de vida, después de la marcha, ¿no? Cuando hay un trabajo respiratorio aumentado, va a haber una depresión external y costo colateral, que digo. Las respiraciones van a ser tipo abdominal al nacimiento, mayores de 2 años ya se convierte en una respiración tóraco-abdominal, mayor de 5 años va a ser torácica. El diafragma y los músculos intercostales del prematuro y del recién nacido son pobres en miofibrillos de tipo 1, poco desarrollados. Va a condicionar que este niño que haga esfuerzo se pueda fatigar mucho más fácilmente, va a disminuir el esfuerzo respiratorio que vaya a tener y va a condicionar una falla respiratoria, ¿no? Entonces, estas son las bibliografías que yo he utilizado para esta presentación, y como conclusión